Hola muchachos, bienvenidos a la semana 8 de Introducción a la Pedagogía. Esta semana seguiremos analizando el bloque 2, que son las experiencias pedagógicas que criticaron directamente a la escuela tradicional o que fueron una respuesta a la escuela tradicional. Antes de analizar a los autores de esta semana, me gustaría que profundizáramos un poco más acerca de la escuela tradicional. Como ya lo habíamos platicado, surgió en el siglo XIX y una de sus principales características era que el conocimiento era transmitido por el profesor como verdades absolutas. ¿Y cómo lo hacía? A través de un método expositivo, es decir, el profesor hablaba y el profesor escuchaba, el alumno escuchaba. Pero, ¿cómo era el trabajo? En la escuela tradicional principalmente se hacían trabajos individuales. Se esperaba que el alumno, a través de copiar textos, memorizara su contenido, a través de recitar textos, memorizara su contenido y se evaluaba a través de exámenes. La disciplina era fundamental y existía como tal el castigo. No necesariamente el castigo físico que veíamos de los reglazos, esos que hemos visto en películas o en series, pero sí había castigos para tratar de mantener la disciplina dentro del grupo, es decir, que el grupo estuviera tranquilo y quietecito. ¿Cómo se ejercían esos castigos? A lo mejor te dejaban tarea extra, no salías al recreo. Pero no todo fue malo dentro de la escuela tradicional. En su momento funcionó, porque fue como se organizaron los sistemas escolares. Recuerden que previo a esto no existían las escuelas como tal, y la escuela tradicional hizo su mejor esfuerzo para tratar de encontrar un método o una forma de que los alumnos aprendieran. Recuerden que son las primeras escuelas que existieron organizadas como tal. Pero decíamos que la escuela tradicional surgió en el siglo XIX, es decir, en los años 1800, pero estos autores que estamos analizando ya son del siglo XX, de los años 1900. Entonces, lo que la escuela tradicional había planteado hacía 100 años ya no funcionaba para ese contexto. Y es así que los diferentes autores dieron una respuesta a cómo modernizar la educación. Los pedagogos que analizamos la semana pasada fueron María Montessori y Celestine Freinet. Muchos de ustedes me contaron por mensaje o en la asesoría o en sus propias tareas cómo les gustó la visión de estos pedagogos. Pero la visión de estos pedagogos era totalmente europea. Recordemos que María Montessori era italiana, mientras que Celestine Freinet era francés. Esta semana vamos a tener un poco más diversa las perspectivas. Tenemos a Alexander Sutherland Neill, que fue británico, pero tenemos también a Paulo Freire, brasileño, que tiene mucho que ver más con el contexto latinoamericano. Vamos a analizar a cada uno de estos autores. Ok, muchachos, el primer autor que vamos a analizar es Alexander Sutherland Neill. Neill es uno de los principales impulsores o propulsores de la escuela o de la corriente denominada anti-autoritaria. Recuerden que cada uno de nosotros somos la respuesta a muchos elementos, pero principalmente a nuestro contexto. Y el contexto de este autor es que él se formó como pedagogo en el primer tercio del siglo XX, es decir, entre la 1900, 1930 y tantos, y en esa época estaba caracterizada porque era muy dominante el pensamiento fascista, nazista, comunista, todas estas corrientes de pensamiento político, económico, cultural, que eran muy coercitivas. Entonces, obviamente, Alexander Sutherland Neill es
una respuesta con la corriente anti-autoritaria. Este autor estuvo tuvo la influencia de algunos autores como lo fueron Freud, otro autor europeo, y Rousseau, otro autor europeo, pero con este último tenía en común la idea de que el niño por naturaleza es bueno. Y que si a los niños en esta bondad los enfrentamos a la libertad, van a redescubrir la sabiduría del ser humano. Ojo, estamos hablando de libertad, no de libertinaje, porque nos dice Neil que un niño que no tiene límites estaría en peligro por diferentes razones, desde su seguridad física, psicológica, afectiva, social. Y por eso planteaba él que es responsabilidad del maestro no solamente ser un modelo a seguir, sino que ser un guía y un asesor que no caiga en los caprichos del niño, pero tampoco que sea tan coercitivo que corte esta libertad o espontaneidad de los niños. En el ámbito escolar, Neil decía que los niños deberían de trabajar según sus necesidades y respondiendo a lo que a ellos querían o les gustaba, sin medidas restrictivas que frenaran su autonomía. Neil tuvo muchas obras muy importantes, la principal de ellas es Summerhill, tuvo Los hijos de la libertad y una de sus últimas obras fue Libertad, no libertinaje. Neil decía que su método era una respuesta para la infelicidad. Recordemos que en esa época la sociedad, la propia familia, la educación era restrictiva, entonces decía que había que trabajar la alegría y vivir positivamente. Él generó un sistema de 10 elementos o principios de su modelo educativo y el primero de ellos, y que a mí me parece totalmente correcto, es que debemos de tener una fe sólida en la bondad del niño y que el niño nace bueno, que es la sociedad y el contexto quien lo corrompe, y de ahí la importancia del pedagogo y su función como modelo y como guía. Neil decía que los niños son naturalmente sensatos, realistas, buenos y creativos, y que si eran educados sin interferencia de los mayores podrían desarrollarse de acuerdo con sus capacidades. Y él tenía hacía un gran énfasis en la importancia de la motivación y en detectar los gustos y preferencias de los niños para mejorar sus procesos educativos y buscar su felicidad. El segundo autor que vamos a analizar es Paulo Freire. Paulo Freire fue un pedagogo brasileño que tiene un contexto mucho más similar a nosotros por ser parte de América Latina. Como comentábamos ahorita con Neil, cada uno de nosotros somos respuesta a muchos elementos, pero uno de ellos justamente es nuestro contexto. La pedagogía de Freire es conocida como la pedagogía libertadora o la pedagogía libertaria. El contexto del cual proviene Paulo Freire es de las comunidades rurales de Brasil. En estas comunidades que hasta hacía poco habían sido parte de la esclavitud o de los ciudadanos o de los no ciudadanos, sino de los esclavos brasileños, es así que él empieza a luchar contra la opresión que tenían pues estos nuevos ciudadanos que no participaban en la vida política, social
económica de Brasil, es decir, que estaban oprimidos. Y es así que Paulo Freire empieza o genera una propuesta pedagógica basada en la alfabetización, pero esta alfabetización estaba basada en la comunicación y el diálogo horizontal, es decir, tu maestro, tu docente, eras un igual a estos ciudadanos y lo que tu principal función era desarrollar la capacidad crítica y reflexiva del hombre a través de un proceso educativo que lo ayudara a liberarse de esta opresión con la cual habían crecido a través de las diferentes generaciones. Y el medio para hacerlo era la alfabetización. Los principios básicos eran la esperanza y la solidaridad. Y decía Freire, bueno, a ver, la competencia básica de un docente, de un educador, es la lectura y la escritura. Pero, ¿cómo vamos a desarrollar esta capacidad crítica, reflexiva de los ciudadanos? Pues a través de enfrentar los hechos cotidianos, a través de la comunicación. Y es labor de los docentes problematizar a los educandos y a esos contenidos. O sea, no es lo importante hablar sobre el sistema solar y cuántos planetas son, sino encontrarle la razón y por qué es importante que conozcamos eso. Y eso se podía lograr, o la puerta de entrada era los signos escritos, es decir, la lectura y la escritura. ¿Por qué? Porque históricamente estas personas que habían sido oprimidas, él los llamaba no letrados, es decir, que no estaban alfabetizados. Y Freire decía que la educación como tal era un acto político y que la educación debe de ser liberadora y mostrar el cambio al desarrollo de una toma de conciencia y una actitud crítica del hombre, porque sólo así podrá elegir por sí mismo y desarrollar sus propias elecciones. Y era muy interesante que Paulo Freire decía, bueno, la educación no solamente es en la escuela, sino que su propuesta de alfabetización, lectura y escritura se hacía en lugares públicos. Y eso ayudaba también a que se trabajara la concientización ciudadana. Y él no decía que nos deberíamos de alejar de las escuelas, sino llegar a los espacios públicos para poder llevar a los ciudadanos a las propias escuelas. Ok, y aquí muchachos es donde vamos a revisar las tareas de esta semana. Obviamente la primera tarea es comentar este video. La segunda tarea es realizar el mapa mental. La semana pasada realizamos un cuadro de doble entrada que nos sirvió como base para crear el mapa mental. Pueden realizarlo como tal para que les ayude a organizar la información, pero no es necesario que me lo entreguen. La semana pasada estuvo pesada para que aprendieran el procedimiento. Igual, si ustedes quieren hacer notas nada más, eso no me lo van a entregar ni el cuadro ni notas. Ustedes deciden cómo organizar la información. Pero los elementos que deben de estar dentro del mapa mental son los mismos que vimos en el cuadro. Las conceptualizaciones, las relaciones, las formas de trabajo, los contenidos, la enseñanza, la disciplina. Este trabajo me lo tienen que entregar para el jueves 29 de octubre y tienen que complementar no solo con lo que yo les presenté este día, sino agregar. Hay que revisar las lecturas que están de los dos autores y los videos de los dos autores.
Feliz inicio de semana, bye bye.